moviéndose de una manera más vertiginosa. Está viendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame. Soy Ricardo Bolaños. Soy el presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Vamos a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías. Vamos a conocer mapas de camino. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en tu empresa. El último miércoles de cada mes, de 5 a 6 de la tarde. Te esperamos. Coparmex Metropolitano del Estado de México. Te invito. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Pues muy bien, ahora sí, bienvenidos todos. Hoy vamos a platicar acerca de Smart Factory. Hemos venido dando en lo que va del año, llevamos 6, este es nuestro 7º programa. Les agradezco a todos que estén con nosotros y pues bienvenidos todos otra vez. Y ahora sí, vamos a platicar de Smart Factory, esta fábrica inteligente, y dentro de esto adentro pues vienen la revolución industrial, la 4ª revolución industrial, vienen inteligencia artificial, robótica, viene Internet de las cosas, y vienen una bola de términos, estos buzzwords que acaban diciéndoles, que se ponen de moda, pero aquí el tema es que a lo mejor ustedes dicen, inteligencia artificial, eso está desde los 60s, ¿no? Robots había desde los 70s. Y entonces, pues, ¿cuál es la 4ª revolución industrial? ¿Y cuál es el tema de Smart Factory? Porque, pues, robots ya había, pues yo en la carrera en 82 ya se hablaba de robots que había en las fábricas, entonces, pues así como que nueva, no es, pero como yo me hago bolas con todo esto y medio entiendo, pues le pedí ayuda a un súper experto, Germán. Bienvenido. Y pues Germán, muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito qué has hecho, de dónde sale tu experiencia, un poquito qué es Smart Factory, y ahorita vamos bajando los temas. Germán, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación, y nuevamente gusto en saludarte, estar aquí contigo y las personas que se están conectando. Bueno, pues yo tengo muchos años ya en este tema. Yo soy ingeniero en robótica industrial y desde estudiante involucrado en estos proyectos, en automatización, en fin, en aquellos entonces, los primeros proyectos eran en la industria automotriz. Ford, Chrysler, General Motors empezaron con los robots hidráulicos. Como bien dices, no son nuevos los temas. Sin embargo, de ahí yo fui avanzando, actualizándome obviamente a través del ejercicio profesional, al mismo tiempo que me he ido preparando a través de la actualización de estos temas, cursos, seminarios, cafés como estos que son muy ilustrativos, muy informativos. En fin, me he mantenido actualizado a través de muchos años, ya casi 30 años de todo esto. He trabajado para empresas generadoras de la industria 4.0, fabricantes de robots, integradores de líneas automotrices completas, de naves automotrices, y pues parte de mi quehacer laboral ha sido implementar últimamente y recientemente todos estos temas de Smart Factory, de Industria 4.0, de Smart Industries, que va todo conectado, tiene toda una función tras otra, en la que se van ligando los términos y se van desarrollando, se van aplicando tecnologías como las que acabas de mencionar. Entonces, esta es mi breve semblanza, son muchos años en todo esto y creo que he participado afortunadamente desde un principio prácticamente, ¿no?
No, hombre, pues excelente, Germán, muchas gracias. Y bueno, les puse ahí, usualmente les ponemos la encuesta, hoy los voy a mandar a un cuestionario afuera, es un Google Forms. Si me ayudan dándole clic al enlace que puse ahí en el chat, se los agradeceré mucho. Si tienen por ahí alguna pregunta, levanten la mano y la vamos peloteando conforme vamos platicando. Entonces, déjenme contarles, yo conocía a Germán, de hecho, con un cliente, en una presentación de un consejo de administración que nos fue a hacer acerca de lo que manejaba una empresa dentro de la cadena automotriz. Y me queda claro, creo, me parece que la industria automotriz en todos estos temas de automatización y integración ha ido adelante. Pero cuéntanos un poquito, por qué Smart Factory? ¿Por qué si los robots ya estaban desde hace tantos años? ¿Cuál es el diferencial o Internet de las cosas o todos estos temas que se empiezan a pareciera como que ensartar o engarzar dentro de un mismo concepto, Germán? Sí, bueno, el tema tiene yo creo que una fuente de innovación permanente que se ha ido manejando. El término Industria 4.0 fue presentado de manera más global, creo que fue en Davos en 2015, como una tendencia global económica muy fuerte, en donde van unidas muchas tecnologías y en donde lo que había que enlazar era la industria, la industria en su conjunto. No nada más una fábrica, una empresa, o un conjunto de empresas, sino toda una industria. La industria, como acabas de mencionar, una de las punteros, no la única, pero tal vez una de las más representativas fue la industria automotriz. También está la industria aeroespacial, de las más avanzadas tecnológicamente, pero también había otras muchas industrias, industrias que todas tienen pues su cadena de suministros muy bien enlazada, que sin embargo pues que estas tecnologías permitieron una interconectividad todavía mejor, aplicando tecnologías que bien acabas de mencionar, inteligencia artificial, robótica, todo esto de manera evolutiva a niveles muy superiores a los iniciales. Los robots no son los mismos ahora que los que fueron en su inicio, al igual que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en un inicio empezó como una programación de maquinaria para que pudiera tomar decisiones señalizadas, puntualizadas por producto, familias de productos, y los robots pues tomaban, o la maquinaria tomaba, decisiones de si el auto era rojo, si era negro, si era el auto grande o era el auto chico, y empezó a través de ese inicio, un poquito antes todavía, por una evolución en donde llegamos a una inteligencia artificial que va por layers, por capas, el machine learning, entrenar a las máquinas a reconocer ciertos patrones, el deep learning para poder ir un poco más a detalle, en fin, la inteligencia artificial, la robótica ha evolucionado al grado de poder hacer esta interconectividad que estaba comentando hace un momento. De esta industria 4.0 sí nacen, sí evolucionan nuevas tecnologías, como es el Internet de las Cosas, el cloud computing, en fin, otras que actualmente pues están dándole más forma y una rapidez importante a todos estos temas. Y obviamente esto se genera originalmente en Europa, pero también se va de manera global. Y en este lado del hemisferio, en América, se empieza a utilizar los términos que se utilizaban ya comúnmente, Smart Factory, Smart Industry, que viene evolutivamente también de ejemplos como smartphone, smart home, smart building, smart cities, smart industry, smart factory. Entonces viene esta secuencia de términos, pero todo va relacionado a la evolución, a la innovación que se ha dado con estas nuevas tecnologías y el aprovechamiento, la aplicación que tiene para interconectar, potencializar y agilizar todo este tema, ¿no? Ahora, fíjate, Germán, probablemente pudiéramos pensar que este tema de Smart Factory, el concepto y el entendimiento, pues acaba pues impactando a un muy pequeño porcentaje, digamos que de la población laboral. ¿Por qué?
porque el tema de manufactura, hay muy poquitas fábricas. Entonces, a lo mejor si yo me dedico a servicios, a comercio, a integración, pues yo a lo mejor digo, bueno, eso es de Smart Factory, pues a mí ni me va ni me viene. Pero aquí lo interesante, Germán, es que el término de Smart Factory va más allá del mero concepto de manufactura, va más allá de los fierros, del ensamble. Empezamos a ver cosas como, por decir algo, que a lo mejor una máquina de inyección está autorrellenándose y de repente ve que hay un faltante en el inventario y automáticamente la máquina le manda una señal al ERP. El ERP se da cuenta que falta ese material y el ERP le manda una alerta al proveedor y a lo mejor del otro lado, y aquí viene lo interesante y aterrante, ¿no? A mí se me hace terrorífico, ¿no? A lo mejor del otro lado hay otra computadora que recibe el pedido y ya está autorizado y lo que tú quieres dice, necesitamos mandar más material. Y entonces esta computadora le dice a su máquina que tiene que moler más plástico, generar más pellet o lo que sea, lo genera y a lo mejor hasta lo embolsa de manera automática y a lo mejor hasta lo transporta de manera automática, lo echa al camión. Y entonces ya pues el don chofer se agarra, se sube, ya trae un orden de embarque y se lo lleva a la máquina para que llegue literalmente ahora sí justo a tiempo. Pero aquí lo más interesante es que pues ya no metimos mano nosotros, o sea, toda la cadena Smart fue la que resolvió y nosotros pues nada, hicimos la labor de dump, ¿no? De inteligente y de tonto, pues nada más le dimos el seguimiento. Entonces, para allá va. Y aquí lo interesante, Germán, es que me queda claro, Smart Factory es la burbuja, pero es una burbuja que crece y que le puede llegar a impactar a todo mundo. ¿Cuál es el tema? Y algo que hemos puntualizado mucho en este café. No importa en qué área estés, es importante que empieces a conocer, aunque sea un poquito de todo, de buena fuente, para que entonces empieces a pensar de qué manera yo, desde mi ámbito, puedo ligar esto. ¿Cómo ligo esto con mercadotecnia? ¿Cómo ligo esto con servicio al cliente? ¿Cómo lo ligo con ventas? ¿Cómo lo ligo con seguridad, con monitoreo? Y entonces, bueno, se abre una cantidad de posibilidades, pues literalmente, Germán, insospechada, ¿no? ¿Hasta dónde has logrado ver tú que ha ido evolucionando este tema, sobre todo en este tema de, a lo mejor en machine, ¿no? Esta comunicación de equipos, pues prácticamente pues, de manera autónoma. Sí, es increíble lo que está sucediendo, cómo la interconectividad de todas estas tecnologías está generando esa relación comercial entre el requerimiento y el proveedor que bien acabas de describir. Es increíble cómo todo se ve envuelto, por eso el tema Industry 4.0, Industria 4.0, porque es la industria, es el marketing, es el proveedor, es el consumidor, es el mercado, es en términos generales la industria 4.0, 4 porque es la cuarta evolución, que es un tema que ya se ha manejado mucho, que ya se ha generalizado, porque en esta nueva generación de revolución realmente ha hecho que todo sea diferente, ya no es como solía ser. Ahora todo viene desde el consumidor, desde el usuario final. Y déjame ejemplificar esto con un tema que creo que es una industria muy relacionada con lo que estamos haciendo y que está siendo muy impactada. Y es un buen ejemplo, que es la industria del calzado. La industria del calzado tiene pues todas sus dimensiones. Ya en México tenemos un buen clúster de industria del calzado, en donde tiene varios niveles de proveeduría, varios niveles de fabricantes, desde el 3, 2, 1, que van proveyendo servicios, materias primas, tecnologías, quien fabrica los moldes, quien surte las pieles, quien desarrolla los textiles. Y todo esto puede ser inclusive proveedor de otra industria, como es la industria automotriz y otras, ¿no? La industria automotriz requiere calzado industrial, calzado de seguridad, y la industria del calzado suministra a otra industria. Entonces hay interconectividad entre industrias.
Y la industria del calzado también se ve involucrada con usuarios finales que a través de una aplicación de celular genera una orden de compra digital en cualquiera de las plataformas que sea posible hacerlo, y esa orden digital se acumula en un Big Data, que es otro término de la industria 4.0 del Smart Factory. Este Big Data entra a unos servidores que generan una tendencia, esa tendencia verifica los requerimientos de demanda de ese producto, obviamente lo clasifica, ve tendencias con inteligencia artificial. Estos datos que marcan tendencia y patrones son enviados a la fábrica, y esa fábrica recibe una orden de compra, una demanda. O sea, la comunicación es de la máquina, como lo mencionaste, hacia el fabricante proveedor, pero también desde el consumidor a la máquina, al robot, al CNC, que están ejecutando las tareas. Entonces, si te das cuenta, es una comunicación industrial completa, de la industria completa, desde la demanda, todos los pasos de proveeduría, hasta la fabricación, logística, embarque, e inclusive va en el término de la satisfacción del consumidor, la satisfacción del cliente. Entonces, bien lo mencionas, bien se describe, lo describes, la industria maneja todos los conceptos, es todo el concepto completo de la industria. Sí, no, definitivamente, Germán, creo que muy interesante. Pues mira, hasta ahorita nos han contestado 4 personas la encuesta. Le voy a volver a poner el link por ahí, por si nos ayuda alguien más. Fíjense que, bueno, de los que han contestado, el 100% aplican algo de innovación y algo de emprendimiento en la empresa. Y bueno, de lo que comentas, por ejemplo, de una app, el primer programa en enero tuvimos pues a tu tocayo, de hecho platicamos hace un mes con él, con Germán Gil de Arévalo, platicándonos de las apps, de qué posibilidades había, de cómo se podían realizar, desarrollar. Tuvimos por aquí a Eduardo Gutiérrez, el presidente y director general de IBM, que nos platicó de un programa que es el Skills Build para poder desarrollar capacidades digitales en las personas. En fin, hemos tenido diferentes personalidades y ahorita tú empiezas a englobar, o sea, con tu tema pareciera que empezamos a englobar y encadenar todas estas particularidades de innovación. Porque muchas veces, Germán, el error es que dicen, uy, no, pues los que pueden innovar son pues las grandes empresas, ¿no? Los japoneses, los alemanes que tienen dinero, que tienen patentes. Y no, innovar puede ser algo tan sencillo como, imagínate, yo soy diseñador de calzado. Retomando tu ejemplo, oye, yo soy diseñador de calzado y soy muy bueno. ¿Qué tal si hago una aplicación, no? Donde de alguna manera yo diseño mi calzado y ese calzado a un sistema me lo traduce para que le llegue al fabricante y el fabricante lo pueda realizar, y así como lo termina de fabricar, el calzado pues lo pone en una caja y se lo llevan de Amazon para entregarlo en todo el mundo. Entonces ya estamos usando un concepto de Smart Factory engarzado con un humilde diseñador de calzado y lo insertas en una cadena global porque ya no sabes literalmente ni de dónde te podrían estar haciendo un pedido. Entonces esto se empieza, es donde empezamos a alcanzar y a rebasar toda esta ciencia ficción de cosas que veíamos hace unos cuantos años, ¿no? Como 40 probablemente, poquitos, donde pues eso que estaba ahí en las películas, ya ahora lo hacemos y lo estamos rebasando. Entonces, pues es interesante. Cuéntanos, Germán, alguno de los proyectos que se pueda comentar, a lo mejor sin contar cliente o algo de acuerdo a la confidencialidad que traigas, pero cuéntanos algún ejemplo o algún proyecto de los que has estado involucrado, sobre todo para pues, darle un poquito de sensibilidad a las personas que nos acompañan, que sepan un poco más a profundidad hasta dónde puede llegar esto. Y no estamos hablando de algo que se puede hacer, o sea, es alguno de los tantísimos proyectos que yo sé en los que has participado. Sí, bueno, afortunadamente he estado involucrado durante tantos años en
en muchos proyectos, ya varios cientos de proyectos, afortunadamente la gran mayoría exitosos, porque la tecnología se puede implementar en México con mucho éxito. Y bien lo que comentas, un ejemplo viene en una empresa que tenía un alto uso de mano de obra, una compañía con mano de obra intensiva. Esta mano de obra era un Tier 2 en la industria automotriz, que se dedicaba a hacer ensambles, subensambles y soldaduras, sobre todo para no nada más la industria automotriz, sino también para la industria agropecuaria, para las máquinas agrícolas. Y obviamente la problemática que se tenía ahí era en dos sentidos. ¿Cómo innovo algo que es tan manual, primero? Y sobre todo, cómo respetamos el trabajo de las personas, cómo podemos generar innovación y respeto por el trabajo de las personas, de preferencia sin disminuir el número de empleados y al mismo tiempo no afectarlos, ¿no? Obviamente había que tomar en cuenta mucho la seguridad, la productividad, en fin. Entonces, con ese marco empezamos a hacer un análisis y de aquí viene aplicado lo que comentas bien y que quiero reforzar, quiero subrayar, que es el tema de la innovación. Hay el método más tal vez conocido, generalmente aplicado, el de los 3 horizontes, en donde el horizonte número 1 es el de inmediato plazo, el de corto plazo, que va de 3 a 12 meses, el H2, horizonte 2, va de 1 año a 36 meses, de 12 a 36 meses, y el horizonte 3, que va de 36 a 60 a 72 meses. Esto es, se innova lo que es inmediatamente necesario en mantenimiento, correcciones, reemplazos en el horizonte 1. En el horizonte 2 se hace programación de recambios, de mejoras, y en el horizonte 3 un programa nuevo de producción, un nuevo equipo, una nueva familia de productos, nuevos clientes inclusive, ¿no? Entonces, en ese método de innovación fue que empezamos a trabajar con este cliente, porque se dio cuenta y todos pudimos notar, pues, que el horizonte 3 es ya muy poco viable en estos nuevos conceptos de industria 4.0. Ya el horizonte de 36 a 60 meses, de 36 a 72 meses, se ve envuelto en el horizonte 1, en el método de mantenimiento y de reemplazo de partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, había 60 personas soldando a mano casi toda la producción, y obviamente y meter ahí conceptos de la industria 4.0, pues era inmediato, era evidente. Sin embargo, no era tan perceptible en una cultura tan manual. Entonces pudimos hacer el concepto y la justificación en el horizonte 1, empezando a cambiar lo que había que darle mantenimiento o lo que había que reemplazar. Entonces, de esta manera empezamos, cuando la máquina de soldar o los cantillones o las partes que se utilizaban había necesidad de darle mantenimiento o reemplazarlo, pues empezamos a aplicar la cultura de la industria 4.0 y empezamos a meter ahí lo que era automático, y empezaron los mismos operadores a asimilar, a capacitarse, a adoptar esta nueva tecnología que era ventaja para ellos, ventaja en todos los aspectos, en 360, y así en esa innovación, en la innovación de lo cotidiano, de lo inmediato, fue entrando la industria 4.0 en ese cliente, en la fábrica de ese cliente. Actualmente, de forma afortunada, ese cliente ha ido actualizando toda su tecnología. Sus mismos clientes han visto que se está incrustando en la industria 4.0, que es fácil intercomunicarse con él, hacerle los pedidos. Él puede garantizar esa intercomunicación, esa inclusión en la industria a la cual le da servicio, y entonces pues sus mismos clientes lo ven como una parte de su industria, lo favorecen con demanda de sus servicios y productos. Entonces, este es un ejemplo de muchos en donde la innovación se está replanteando. Ya el método de las 3 horizontes se convirtió en el método de 2 horizontes, tal vez de un horizonte, en donde toda esta tecnología está reemplazándose en los
3, 12 meses. Lo mismo sucede con las máquinas CNC. Había una máquina CNC, ya los controles estaban muy desgastados, había que cambiar la computadora, la máquina funcionaba perfectamente, pero la máquina había que cambiarla. Y en lugar de cambiar la computadora, el CNC en sí, que era una fresadora, había que cambiarla con una que tuviera el módulo de Internet de las Cosas. Eso implementó esa estación de maquinado a la industria 4.0 en un presupuesto de OPEX, de operación, de mantenimiento, de reemplazo, y esa misma inversión en tecnología fue dándole forma a la industria 4.0 en este ejemplo con este cliente, ¿no? Oye, fíjate, Germán, eh, el detalle cuando platicas con alguien tan experimentado y tan claridoso como tú, es que tú dices cosas así como, pásame la sal y pasa un poco más de azúcar, un pan dulce y un café, y de repente aquí, espera, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Cómo? Y empieza a incorporar un montón de cosas. Déjame ver si rescato uno de los puntos que sí lo quiero repetir y resaltar. Dijiste que en lo cotidiano, en lugar de reparar algo, lo reemplazas por algo ya de última generación. Este extracto de lo que comentaste es un modelo que pues, bien podríamos usar todos con cualquier cosa, ¿no? Y me acuerdo mucho, hace muchos años, a lo mejor habrá sido en 90, 95, cuando apenas empezaba a funcionar la telefonía IP. Me acuerdo de un cliente que tenían sucursales en toda la República y se gastaban muchísimo dinero en largas distancias y me acuerdo que me dijo, oye, dame crédito el primer mes para 3 sucursales y con lo que me ahorre de esas sucursales, te compro las siguientes 3 y con lo que me ahorre, te compro las siguientes 3. Dice, y en un año ya reemplazamos todas las sucursales a nivel nacional. Creo que este es un concepto emanado de tu tema de los horizontes, que ahorita también comento este punto, que bueno, eso es algo que extraemos del Smart Factory que podemos aplicar en la vida diaria sin ningún problema y me parecería con altísimos resultados, ¿no? En este momento el problema no es tanto eh, buscar a ver qué hay, sino encontrar la mejor opción, porque hay cosas que están avanzadísimas, ¿no? Y el otro punto, lo de los horizontes, creo que cada vez las acciones tienen que estar siendo más a corto plazo, pero los sueños tienen que estar siendo más a largo plazo, ¿no? Y aquí inserto un concepto de empresas exponenciales que es el, eh, el propósito de transformación masiva, el Massive Transformation Purpose, ah, donde lo que dicen es, ponte un objetivo que sea tan grande que te quede claro que jamás en tu vida lo vas a cumplir. Pero te pones un objetivo, eh, digamos que incorpóreo, o sea, no dices ni qué, ni cómo, ni cuándo, pero te queda claro que ya quieres llegar. ¿Por qué? Porque si yo planeo ahorita que en 5 años voy a meter robots con visión artificial y a lo mejor cuando llegue allá esos ya ni existen, los tengo que ir a sacar a un museo, ¿no? Entonces, ese gran reto de, de tener esa visión a larguísimo plazo, pero al mismo tiempo estar haciendo las cosas del día a día es lo que puede llegar a ser complicado, ¿no? Y mira, lo ligo aquí con una pregunta. Este, nos pregunta Claudia, dice, ¿la industria 4.0 se puede aplicar a MIPYMES? Sí, sí, claro. Sí, yo creo que serían las más favorecidas para incluirse en una industria. Son las que pueden generar más ahorros, son los que utilizan primordialmente mano de obra. Y al mismo tiempo estas MIPYMES pueden utilizar la inversión de operación más que de financiación de nuevos proyectos. Sin embargo, las MIPYMES requieren una metodología con más cuidado, con más detalle. Hay que apoyarlos un poco más. Hay que invertir un poco más en el apoyo, en el seguimiento, para que las implementaciones no se vean afectados en la curva de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Las curvas de aprendizaje, entre más grande la industria, un poco más atenuada, entre más chica la industria, la curva de aprendizaje puede caer mucho más. Entonces, tal vez esa es la dificultad de las MIPYMES o de las pymes, que una implementación, una máquina, una celda,
puede significar la inversión del semestre o del trimestre, inclusive del año. Entonces hay que asegurarnos de que esa inversión sea realmente en la tecnología adecuada y genere los beneficios esperados que deben ser más rápidamente capitalizables que posiblemente en una industria de mayor tamaño, de gran tamaño. Pero sí, son las que podrían inclusive verse más beneficiadas y tal vez lo que les requieren más y que pueden implementarlo más fácilmente. El concepto ahí es tener más seguimiento. Esa es la diferencia con las pymes, darles más seguimiento. Y fíjate, Germán, déjame agregar a la respuesta, si me permites, hablando un poco más de mi tema de área de experiencia. Por ejemplo, ¿por qué es más fácil que ahorita las micros incluso, ¿no? Y pymes se metan, se inserten en este concepto de Industry 4.0 y consecuentemente, directo, indirectamente en un Smart Factory? Antes, si yo quería poner un ERP, pues tenía que comprar un servidor de esos de cuarto de refrigerador y tenía que traer 3 expertos, 2 instaladores, aire acondicionado, las famosas terminales tontas. Y bueno, era un dineral. Y luego tenía que pagar el software, o sea, tenía que comprarlo y después tenía que operarlo y después tenía que implementarlo. Y bueno, ahí ya se me iban 4 o 5 millones de dólares que por supuesto que estaban fuera de la idea de cualquier persona. El día de hoy, yo me rento cualquier software en la nube, a lo mejor con 5, 10 mil pesos para un par de usuarios, y con eso puedo empezar a arrancar, y eso ya está mucho más al alcance de cualquier bolsillo. Y eso ya tiene algunas enlaces, comunicaciones con ERPs más grandes, ¿no? No sé, con Oracle, con un SAP, con alguno de estos emblemáticos, donde a lo mejor yo que soy el micro proveedor de los tornillos, ya me puedo conectar desde la nube con un software relativamente barato y ya me inserté en ese Smart Factory, ¿no? Sí, Y aquí, Germán, como tú bien lo dices, grandes empresas, grandes inversiones, pequeñas empresas, pequeñas inversiones. ¿Por qué? Porque ahorita se puede. ¿Quieren ustedes saber si están o no están en la Industry 4.0? Es una pregunta retórica. Si alguno de ustedes tiene un teléfono, ya están en la Industry 4.0. ¿Por qué? Porque aquí en el teléfono tienen Internet de las cosas, tienen Big Data, tienen Cloud Computing, tienen inteligencia artificial, tienen reconocimiento de patrones, tienen reconocimiento de voz, tienen, bueno, yo incluso en algunos casos con algunas aplicaciones tienen deep learning, machine learning. Es decir, pues ya está todo. Entonces, aquí el tema es encontrarle, Germán, la manera pues de engarzarlo, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que lo estás planteando muy bien. De hecho, déjame complementar lo que estamos comentando. Las grandes empresas, por su mismo tamaño, por la inercia operativa que tienen, por la burocracia natural que tiene una empresa más grande, que no toda burocracia es mala, si está bien orientada, por lo mismo, por su mismo volumen de operaciones, de producción, inversiones, por sus planes previos, a veces hacer una innovación rápida, un cambio rápido, un giro de 90 grados por la demanda, por situaciones como la que estamos viviendo actualmente, les es muy complicado. Una micro y pequeña empresa, una MIPYME, es más ágil, se puede dar ese giro de manera más pronta, con mucho más puntería, lo que requiere el siguiente nivel de proveeduría, el escalón siguiente o el usuario final. Y la inversión, como tú bien dices, es bien chiquitita, es mínima, en comparación con las grandes empresas. Esas son las ventajas de estas tecnologías, y aquí utilizo el cloud computing que bien mencionaste para señalizar que lo que antes costaba millones de dólares, efectivamente, 5, 10, 20 millones de dólares para que una empresa pudiera incluir un ERP. Empresas como Ford eran 200 millones de dólares, o por ahí andaban sus inversiones. Ahora el cloud computing es un SaaS, es un software as a service, con pagos mensuales o anualizados muy pequeñitos para
contar con acceso a un servidor, una granja de servidores de enorme potencia, internet de 100 o más, 200 de velocidad, en fin, estas MIPYMES están recibiendo el pase a gol en esta situación, con estas tecnologías, que está revolucionando la industria. Por eso el tema revolución industrial 4.0, porque muchas veces las MIPYMES tienen la máquina, tienen el conocimiento, tienen la experiencia, tienen la habilidad, tienen para hacer ese pequeño lote que va a hacer el cambio que requieren las grandes, que las grandes no pueden, no les costea, no les es rentable invertir en un cambio para una tendencia de momento posiblemente, y la MIPYME puede tener un proyecto de 2, 3 años altamente rentable gracias a estas tecnologías, al mismo tiempo que se inserta en la industria, ¿no? O compite en la industria. Sí, y a lo mejor por si alguien no tiene muy claro esto, voy a, si me lo permites, a poner un ejemplo irreverente, ¿no? A lo mejor antes, si tú querías, no sé, ir a vacacionar a las playas paradisiacas de Tahití, tenías que comprar un terreno, comprar un hotel, poner el hotel, construirlo para que después fueras a disfrutar, claro, el hotel con gimnasio, con canchas de tenis, con alberca, y eso te iba a costar una millonada inalcanzable para cualquier persona. Pero a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no construimos un hotel con todas las facilidades y lo rentamos, ¿no? Rentamos el uso del hotel por día y puedes estar usando una parte del hotel y todas las facilidades. Eso es Big Data, eso es Internet, eso es Cloud Computing, eso es la famosa nube. Es alguien que invirtió miles de millones de dólares en servidores seguros, con buena comunicación, con muy buen desempeño, con altísima capacidad de almacenaje. Y entonces lo que costó lo dividió ya no entre miles, entre millones de usuarios, y por eso es que sale todo tan barato. Aquí, ¿cuál es el gran reto, Germán? Creo que hemos platicado consistentemente de que necesitamos conocer, necesitamos tener ese conocimiento, ese entendimiento de las cosas. Lo vuelvo a repetir, a mí me parece que ahorita el problema ya no es dónde encuentro la información, sino de los 3.483.000 resultados que me da Internet. Cuando le pongo Smart Factory, ¿cuál leo? Porque cuando acabe de leer esos, a lo mejor el concepto ya ni siquiera existe, ¿no? Y no necesariamente el que esté en primer lugar es el más importante para mí. Entonces, mucho la línea de estos programas ha sido, pues, traerles una opinión así, informal, pero con mucho sustento, de manera muy sólida, para poderles meter esa espinita de que busquen algo más. Porque pues ese es el punto. ¿Cuáles serían los grandes retos, sobre todo para las empresas que son un poco más pequeñas, que están limitadas en presupuesto, para irse poco a poco insertándose en este mundo del Smart Factory? Bueno, si la pequeña empresa o la empresa tiene un presupuesto limitado, esto es una de las ventajas una de las ventajas de la industria 4.0, es que muchas de sus tecnologías son de baja inversión en aplicación, como lo estamos mencionando, como lo estamos platicando. Y yo creo que lo interesante, y agregando lo que tú comentabas hace un momento, hay que pensar en grande, pero empezar pequeño y escalar rápido. Piensa en grande, implementa, haz pequeños cambios, empieza en pequeño y ve escalando lo más rápido posible. Porque como bien dices, ya algunos todavía están por ingresar de manera plena, pero ya todos estamos rodeados de la industria 4.0. Todos los pequeños fabricantes, todas las medianas empresas y las grandes empresas están ya en este movimiento. Son pocas las que se están quedando atrás, porque las que aún no han ingresado están en un nicho muy especial, han corrido con suerte, o están en la evolución. Ya la mayoría de las empresas, de manera formal o a veces de manera informal, están empezando a cambiar, están empezando a dirigirse en la industria 4.0, en el Smart Factory. Haciendo la misma analogía que empecé comentando,
Hay gente que se resistía a cambiar su teléfono normal. Era muy bueno, voy a hablar de las marcas que habían en aquel entonces, un Motorola, un Nokia, eran muy buenos celulares, se resistían en cambiarlo, pero raro es el que hay actualmente no tiene un smartphone. Entonces, ese cambio es empujado, es obligado en muchas ocasiones. Algunos sí se resisten, lo mejor es subirse a la ola, surfear la tendencia, inclusive de ser posible disfrutar el viaje, y empieza por conocimiento, como bien lo dices. Cuando algunos de mis clientes empiezan a empaparse en estos términos y empiezan ellos mismos a ver lo que antes no estaba tan claro y ahora se les brinca de manera muy evidente, los cambios se vuelven forma cultural de operación de la empresa. Entonces, estos cambios se van generando como un hábito cotidiano de operación y hay que cambiar la válvula del vapor, de la máquina de vapor, para generar un proceso conformado. Esa válvula ya mandó señas, fugas, y entonces en el momento de cambiarla, toda la gente involucrada en mantenimiento, operaciones, calidad, ya están viendo qué válvula inteligente es la más adecuada para su reemplazo. Ya está dentro de la operación, de la forma de operar de la empresa. Y eso se va desarrollando, esa cultura, a través del conocimiento. ¿Cuál es la mejor manera de empezar este conocimiento? La acción. La acción genera ese conocimiento, animarse a hacerlo de manera premeditada, de manera consciente, a través de la ayuda de un experto, a través de apoyos de agrupaciones o de firmas que, dependiendo del caso, puedan apoyar a hacer estos cambios. Y resalto nuevamente, tal vez quiero ser reiterativo en este punto, y es un eslogan que se está generando en todos estos, lo manejamos mucho en estos conceptos, es think big, start small, and scale fast. Piensa en grande, empieza en pequeño y escala lo más rápido posible. Y esa metodología no es cara, es bastante accesible. Oye, y fíjate, Germán, bueno, ya nos contestaron un poquito más de personas la encuesta. Tenemos un 56% de directores o dueños, eh, que a final de cuentas en ellos recae la responsabilidad de dar esta apertura al tema de innovación y al ir incorporando elementos, ¿no?, de Smart Factory en su empresa, y el 44% son empresas de 6 a 10 empleados, o sea, casi la mitad de las empresas que nos acompañan, pero también por otro lado, casi el 70% aplican algo de innovación en la empresa, el 33% saben bien lo que es, no lo están aplicando, un 20% tienen un programa de innovación y un 20% participan también con universidades. Entonces, Manuel, te felicita por la plática. Fíjate, él se dedica a seguridad, ¿no? Y dice que lo invitan mucho, que está colaborando con empresas que están automatizando sus procesos de producción a través de Internet de las cosas. Y por ahí te comento, justo mañana, igual de 5 a 6, tenemos una plática de próxima normalidad y vamos a hablar de todos estos componentes de manera individual de la industria 4.0, y me puse a buscar ejemplos de lo último que encontré, ¿no? Y encontré unas cámaras. No, ustedes dicen, bueno, pues las cámaras estas de vigilancia y de tu casa y todo. Bueno, encontré una cámara que ya trae temas de inteligencia artificial donde la cámara te enfoca, te cuenta cuántas personas hay, te discrimina, por supuesto, que si es un perro, si es un maniquí, te cuenta cuántas personas hay, te hace un reconocimiento facial, incluso parcial, ¿no? Si se mete una persona con un pasamontañas o algo, te hace el reconocimiento, eventualmente la reconstrucción y la comparación contra una base de datos que tengas. Entonces, imagínate este tipo de cámaras, no me explico cómo llegamos hasta allá y la cantidad de aplicaciones que podría tener, ¿no? Y bueno, es apenas la punta del iceberg, porque hay cualquier cantidad de cosas adicionales. No sé, por ahí si tienen alguna otra pregunta, por favor, igual si quieren preguntar, levanten la mano, abren su micrófono y con mucho gusto los preguntamos en estos últimos minutos de la plática.
con muchísimo gusto, Germán. Pues como siempre es un placer platicar contigo, siempre aprendemos cosas nuevas y pensar en grande, ¿no? Tirarle a lo grande, pero empezar pequeño y pues rapidito, porque pues ahora sí que los tiempos no están como para irnos lentos, ¿no? Si Exactamente. hacen la comparación de cuántos años pasaron entre la primera y la segunda revolución industrial, entre la segunda y la tercera, en las primeras pasaron 100 años, en la otra pasaron 100 años, pero en la siguiente ya pasaron 40 años y para la próxima a lo mejor en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en una quinta revolución industrial, este, Y que, que, La, que, pues prácticamente igual ya como que a lo mejor la tenemos encima, ¿no? Seguramente la velocidad que trae el 5G, que es 100 veces o muchas veces más rápido que lo que conocemos actualmente, no es tanto para el Internet que usamos las personas actualmente, es para la conectividad máquina-máquina, es para la industria, para poder desarrollar ese Big Data más en tiempo real. Eso va a acelerar la industria 4.0 y seguramente al corto plazo otra revolución. La velocidad es un factor importante y ahora aún más, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y por ahí me compartieron una noticia hoy que en Japón acaban de liberar una transmisión 319 terras, si no me equivoco, de velocidad. Y entonces por ahí, en el grupo, ¿no? Decían, ay, ¿quién va a usar eso? O sea, podrías bajar, no sé, ahí venía el número 1000 películas en un par de segundos. Y yo les comentaba, les decía, el problema no es tanto, o sea, eso no es para bajar lo que hay ahorita. ¿Qué es lo que va a pasar? Dentro de cosa de nada, como ya hay esa velocidad de comunicación, entonces las películas vas a poderlas ver en una dimensión, con zoom, con detalles, vas a poder con el mouse moverlo y verlo de diferentes lugares, de arriba, de abajo, de un lado, de una ventana, de un edificio, y en un abrir y cerrar de ojos vas a poder tener tu cámara holográfica donde estés literalmente sentado en medio de la película, como los anuncios estos que hacían en Cinépolis, me parece. Pero realmente va a estar ahí en medio de la película y otra vez esa velocidad que ahorita es una cosa de risa, no nos va a alcanzar. Y precisamente todo se va, o sea, es una carrera donde las capas más básicas van yendo más rápido, las que siguen más rápido, y pareciera que no tenemos llenadera y pues Germán, no tenemos porque cada vez se van poniendo las cosas más interesantes, ¿no? Así Oye, por es. aquí, antes de terminar, ya casi para cerrar, dos cosas. Les voy a poner otra encuesta, la que siempre ponemos de salida, ahora para que nos califiquen si les gustó o no. Y por acá Rogelio nos dice, ¿qué tan rentable es la inteligencia artificial para una empresa? Es muy, muy rentable. En todos los aspectos, desde lo más avanzado, por ejemplo, las nuevos desarrollos en Pick and Place están utilizando la inteligencia artificial con el mismo sentido de reconocimiento de rostro, de reconocimiento facial, por ejemplo, pero para reconocer cualquier tipo de objeto y entonces al tipo de objeto, la maquinaria, los robots o la tecnología que se está aplicando puede proceder de manera más fluida. Entonces los ahorros sí son brutales, son fantásticos. Pero también desde un principio, desde lo que es operativo, desde lo manual, el evitar que todo nos sigamos con papel en los muros de documentación, de gráficos, de reporting, pasarlo a lo digital, paperless, y que toda esa información llegue más rápidamente con tendencias a los tomadores de decisiones, al dueño, al gerente, al director, al supervisor. Hay posibilidad de fallo en tal máquina, aquella máquina está generando un calentamiento, está generando mala costura, mala soldadura, mal ensamble. La cantidad de ahorros que se puede generar son fantásticos. Y la inteligencia artificial para este tipo de aplicaciones es bastante accesible. Lo mencionabas muy bien, está en las aplicaciones del celular la mayoría de las ocasiones, pero también está en la nube. Es comprar la aplicación, pagar relativamente poco y meter un gateway, obtener los datos y te va a dar una gráfica, una tendencia en tiempo real
y con eso puedes monitorear y evitar paros de producción, mejoras de calidad, mayor información, decisiones más en tiempo y forma, y todo eso está increíblemente accesible. Esa es la parte que todavía en todo esto me llena de emoción, Ricardo, que está increíblemente accesible. Es No, presupuestos pequeñitos para lograr lo que acabo de mencionar. no, y aparte más, fíjate una cosa, por ejemplo, históricamente en una fábrica, pues tenías sus rutinas de mantenimiento preventivo, pero tarde o temprano alguna cosa se desgastaba más rápido que cuando le tocaba el mantenimiento y se rompió un valero, se sobrecalentaba alguna pieza, se tronaba el equipo y aparte que salía muy caro, había que repararlo y nos tardábamos mucho tiempo en volver a echar a andar la línea. Ahora, ¿qué hay? Le pones un sensor de temperatura y ya no es cada vez que pasa el vigilante a ver qué temperatura tiene, ¿no? Te está mandando la temperatura que tiene a lo mejor cada 5 segundos o cada 10 segundos y eso le llega a una computadora que va haciendo una gráfica y va haciendo una gráfica de tendencia y dice, esta pieza dentro de 11 días con 50, con 11 días con 10 horas, la tienes que cambiar porque si te esperas al día 12, se va a romper. Y lo mismo pasa con temperatura, lo mismo pasa con vibración, por ejemplo, los valeros cuando empiezan a fallar, empiezan a tener un nivel de vibración más fuerte que lo normal. Entonces, todo eso ya tú le puedes poner un sensor y eso ya te lo empieza a medir, ¿no? Y te lo empieza a traducir a digital, pero antes, pues era cada vez que yo pasaba el maestro y ponía la mano en la máquina, aguanta, no aguanta. Y hoy tienes la mano del maestro, que es un sensor que está mandando la vibración del equipo, el nivel de vibración cada segundo, cada 10 segundos. Tienes un equipo, una computadora que puede ordenar e interpretar todos estos datos prácticamente en segundos. Entonces, bueno, creo que hay una puerta impresionante de oportunidades, no solo para los que están en manufactura, para los que están en manufactura y para todas aquellas personas, pues que tienen algo que ver con cualquier tipo de línea de producción, ¿no? Y aquí prácticamente me refiero a todo mundo, ¿no? Desde alguien que haga mercadotecnia, alguien que sea comercial, alguien que haga diseño y cualquier cosa alrededor, ¿no? Entonces, bueno, les volví a poner ahí el link en el chat de aquí de Zoom para que me ayuden contestando nuestra encuesta de salida y pues prácticamente estamos al cierre del programa. Germán, ¿algún comentario final de cierre que nos quieras dar? Sí, creo que aparte de pensar en grande, actuar en pequeño y continuar escalando, yo creo que el siguiente paso es pensar fuera de las cuatro paredes. La industria 4.0 ha tirado las paredes. Ya no puede ser una fábrica en donde todo sucedía dentro. Ahora esas paredes de la fábrica han sido permeables, están teniendo mucho más relación con la industria. Y eso es uno de los motivadores para poder incrustarse, continuar compitiendo o continuar siendo protagonista en la industria. Entonces, otro tema, otra forma de decirlo es que nos gusta señalizarlo, es think outside the four walls, piensa fuera de las cuatro paredes. La industria te está llamando, estás teniendo repercusiones con la industria y esto está permitiendo que muestres a tu cadena de suministro en la que estás insertado tus capacidades de comunicación, de interacción, pero al mismo tiempo tu capacidad de proveeduría y de compra. Entonces, pensar fuera de las cuatro paredes es también parte del change management para la integración de la industria 4.0 en Smart Industry y finalmente Smart Factory. Indudablemente, Germán. Y fíjate que creo que un ejercicio muy sencillito para poder empezar a entrenarnos a pensar fuera de las paredes es quién es mi cliente, pero quién es el cliente de mi cliente y quién es el cliente del cliente de mi cliente, o quién es mi proveedor y quién es el proveedor de mi proveedor, o el proveedor del proveedor de mi proveedor. Y en cuanto hagan ese ejercicio, bueno, en menos de lo que se acaba en el café, van a encontrar que ya están insertos en una cadena extendida de Smart Factory y que esta plática pues no estuvo fuera del contexto,
más bien los metió al contexto de, pues bienvenidos al Smart Factory, porque directo e indirectamente ya están. Y bueno, pues creo que con esto estaríamos terminando. Germán, les agradezco mucho a los que me están contestando la encuesta. De esa forma podemos ir mejorando y viendo los temas y apoyándoles en lo que manejan. Yo soy Ricardo Bolaño, soy el presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano, y en Coparmex pues estamos para ayudarlos. Creo que es un momento en el que como empresarios necesitamos apoyarnos, necesitamos ayudarnos todos, y pues parte de este apoyo, Germán, es precisamente el que tú nos das de manera muy amable compartiendo tus conocimientos. Y si alguien está interesado en comentar algo con Germán, pues con muchísimo gusto, mándenme una notita, los pongo en contacto con él. Tenemos un grupo en LinkedIn, ahí está Germán, ahí lo pueden contactar. Y por favor, con todo gusto, estamos para servirles. Y pues Germán, nos despedimos. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Karina, muchas gracias. Dice que una plática muy interesante. Y pues bueno, estaríamos terminando. Yair, Erika, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ellos, que son nuestro staff de Coparmex, es realmente que se hace todo esto posible. Pues les agradecemos mucho su apoyo y su ayuda, y nos vemos el próximo mes. Y si nos acompañan mañana a la plática de Próxima Normalidad, vamos a terminar de hablar de algunos de los componentes de esta industria 4.0. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Germán. Gracias a ti.